Alma Lucero, y el día de hoy pues voy a estar auxiliando al licenciado Nájera con la temática a desarrollarse en este día. Tengo conocimiento que se quedaron en lo que es los actos introductorios. Y el día de hoy pues vamos a hablar de lo que es la prevención policial según el esquema que en su momento pues él compartió en la plataforma de Classroom. Para dar inicio, necesito que por favor veamos el artículo 304 que establece lo que es la prevención policial. Artículo 304. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible, perseguible de oficio, informarán enseguida detalladamente al Ministerio Público y practicarán una investigación preliminar para reunir o asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Igual función tendrán los jueces de paz en los lugares donde no existan funcionarios del Ministerio Público o agentes de policía. La prevención policial, pues, la podemos definir como un acto introductorio que por medio del cual se pone de conocimiento de autoridad competente la comisión de un hecho delictivo con el objeto de que se inicie proceso penal en su contra. En la policía tiene conocimiento de la comisión de un delito, que puede ser por flagrancia, ¿verdad? El cual debe ser, pues, de acción pública. Entonces, decimos, ¿verdad?, que la prevención policial es un acto introductorio, ¿verdad?, por medio del cual pues se pone en conocimiento de la autoridad competente la comisión de un delito. La prevención policial pues es redactada por agentes de la Policía Nacional Civil y tienen la obligación, ¿verdad?, de hacer esa investigación preliminar de la cual se debe detallar en esa prevención policial. Entonces, acá en el artículo 9 de la Ley de la Policía Nacional Civil, pues establecen las funciones, ¿verdad? Artículo 9. La Policía Nacional Civil es la institución encargada de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como prevenir, investigar y combatir el delito, preservando el orden y la seguridad pública. Entonces, esa, pues, Gerson. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Un gusto, Gerson. Buenas tardes. Gracias, igualmente. Bien, gracias. Solo con una consulta, no sé si es posible que usted pueda grabar lo de la clase del día de hoy. La vamos a grabar, pero ya quedará a discreción del licenciado Nájera si pues les comparte, ¿verdad? Gracias, muy amable. La clase del día de hoy. Bueno, entonces, continuando, el artículo 10 de la Ley de la Policía Nacional Civil establece
Para el cumplimiento de su misión, la Policía Nacional Civil desempeñará las siguientes funciones. Entonces, ahí detallan las funciones que tiene la Policía Nacional Civil, ¿verdad? En su literal A, por iniciativa propia, por denuncia o por orden del Ministerio Público. 1. Investigar los hechos punibles, perseguibles de oficio e impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores. 2. Reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación en el proceso penal. Entonces, la Policía Nacional Civil, tal y como lo establece, ¿verdad? El artículo 304, que indica, ¿verdad?, que practicarán una investigación preliminar, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que es aprehendida en delito flagrante, la Policía Nacional Civil tiene la obligación, ¿verdad?, de hacer esa investigación preliminar que van a servir como fundamento para el desarrollo, pues, para el desarrollo, para dar fundamento a esa acusación en el proceso penal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un ataque armado, ¿verdad? Tiene que realizar entrevistas, por ejemplo, a personas pues que hayan presenciado el hecho. Entonces, ver qué elementos hay para la comisión del delito, ¿verdad? Todos esos indicios, él los debe, la Policía Nacional Civil debe de ponerlo en conocimiento en la prevención policial. Vamos a ver. Les voy a compartir un modelo, pues que esto pues es con fines didácticos. Imagino que algunos de ustedes pues han tenido la oportunidad de ver la redacción de una prevención policial, ¿verdad? ¿Cómo es que esta prevención policial debe de presentarse? Este formato, pues, lo encontré en internet, pero es necesario que ustedes vean cómo debe de presentarse, ¿verdad? Todos los requisitos, pues, que debe de llevar. Entonces, acá, pues, tenemos el encabezado en cada juzgado de turno. Pues hay como una sección, digamos, de la Policía Nacional Civil en donde se reciben todas las consignaciones, por ejemplo, de delito flagrante, ¿verdad? En esa prevención policial, pues, debe de contener un número, la fecha de la recepción, la persona que está consignarse el nombre de la persona que recibe esa consignación, ¿verdad? Y de qué comisaría pues proviene, ¿verdad? También debe de contener la información de las personas involucradas, es decir, las personas pues que fueron aprehendidas. Entonces se debe consignar los datos más exactos posibles y vamos a ver.
Y esos datos, aparte de sus datos de identificación, ¿verdad? Deben de registrar su número de DPI, su número de teléfono, la dirección donde reside, el nombre de los padres, el lugar de trabajo, si lo tuviere, ¿verdad? Además, en las prevenciones policiales, pues también consignan las características físicas de la persona aprehendida. Entonces, tienen que dar una descripción detallada, pues, de los hechos, ¿verdad? Dependiendo en qué jurisdicción hayan consignado a la persona, es ante el juez de esa jurisdicción que tienen que poner a disposición al sindicado. Hoy en día, pues, se ha logrado presencia, ¿verdad? De los juzgados a nivel nacional, de los juzgados de turno, ¿verdad? Regularmente, pues es en las cabeceras departamentales. Y acá en Guatemala, pues tenemos el juzgado de turno que está en la torre de tribunales. Tenemos juzgado de turno también en el municipio de Villanueva, en el municipio de Misco, que son de los que pues regularmente pues más trabajo tienen, ¿verdad? En estos juzgados de turno hay juzgados de primera instancia y hay juzgados de paz. Dependiendo el tipo de delito, pues ya la Policía Nacional Civil va a determinar ante qué juzgado pues va a presentar esa prevención policial, ¿verdad? Dependiendo de esa competencia que está establecida en la ley y en los acuerdos que ha emitido la Corte Suprema de Justicia. Como les decía, ¿verdad? Debe de tener una descripción detallada de los hechos. Acá pues va dirigida al juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de turno de la torre de tribunales. ¿Por qué razón? Pues porque el lugar en donde fue aprehendida la persona pues es jurisdicción de Guatemala, ¿verdad? Del municipio de Guatemala. Entonces, como esta cuestión la prevención policial debe de reunir las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público, que en el artículo 305 pues establecen las formalidades de la prevención policial. Entonces, acá se establece que la prevención policial observará para documentar sus actos en lo posible las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Entonces, como les decía, ¿verdad? Deben de detallar esa investigación preliminar, ¿verdad? Con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿verdad? Bastará con asentar en una sola acta con la mayor exactitud posible las diligencias practicadas, con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta
de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y en lo posible por las personas que hubieran intervenido en los actos o proporcionado información. Entonces, la prevención policial pues debe de ir firmada, ¿verdad? Por los agentes de la Policía Nacional Civil que intervinieron en la aprehensión de la persona. Entonces, volviendo a la cuestión de los detalles, ¿verdad? De los hechos. Acá pues se consigna, ¿verdad? Aprendido hoy el 4 de agosto de 2012 a las 11:15 horas sobre el ingreso a la colonia La Aventurera a la altura del kilómetro 15.5 frente al numeral 2060 por los agentes de Policía Nacional Civil, Uriel Eligio López y López y Edwin Estuardo Oliva, piloto y comandante respectivamente de la unidad GUA 1200, al servicio de la estación 1200, quienes informaron en forma manuscrita los siguientes hechos. Motivo. A la persona antes mencionada se le aprendió cuando en el momento mismo en el que le dispara a los tripulantes de la motocicleta marca Honda y demás datos, ¿verdad? La cual se encuentra a nombre de Óscar Ortiz Gómez, el cual se dirigía hacia la ruta principal CA9 Norte en la motocicleta con los datos que se consignan acá, ¿verdad? A nombre de José Manuel Estrada Menchú, que al momento de solicitar solvencia al sistema 110 informaron que ambas motocicletas están solventes. A esta persona se le incautó un arma de fuego tipo pistola y demás datos, ¿verdad? Conteniendo en su interior un cargador para la misma, el cual contenía en su interior 3 cartuchos útiles. Presentó licencia de aportación de arma número tal, con la que él estaba efectuando disparos sobre la humanidad del señor Óscar Ortiz Gómez, quien falleció en el lugar, resultando el niño Óscar Humberto Ortiz Chamalé, quien fue identificado, dice aquí. Está mal redactada, pero más o menos para que tengan una idea, ¿verdad? Y ustedes pues vean de que cada elemento utilizado para la comisión del delito pues es bien detallado en la prevención policial. Entonces, fue identificado por el señor Óscar Patricio Ortiz Méndez con erosiones en varias partes del cuerpo, quien acompañaba al señor Ortiz Gómez, quien se quedó con el niño, por lo que procedimos a su aprehensión, cubriéndole las manos con sobres de papel y trasladamos a la torre de tribunales de esta ciudad a bordo de la unidad antes descrita. Bueno, ¿alguien me puede decir por qué razón le cubrieron las manos a la persona aprehendida? Para ver si de repente él disparó y tiene pólvora en las manos. Para hacerle lo que se llama la prueba de Harrison. Para hacerle un barrido electrónico. Bueno, entonces, siendo parte de la obligación, ¿verdad? Que tiene la Policía Nacional Civil, que es asegurar con urgencia los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. En ese contexto, es por eso de que
ellos pues preservan, ¿verdad? Todos aquellos indicios que sean útiles para la investigación. Muchas gracias por su aporte. Entonces, les decía, continuamos. Asimismo, ponemos a su disposición al hoy aprendido el arma de fuego, el cargador, los 3 cartuchos útiles de la misma, las tarjetas de circulación de las motocicletas y la licencia de portación de arma de fuego para lo que tenga a bien disponer. Al hoy detenido se le hicieron saber los motivos de su detención y sus derechos constitucionales en forma verbal y por escrito, establecidos en los artículos 7º y 8º de la Constitución Política de la República de Guatemala. Como les decía, todos esos indicios, ¿verdad? Que pueda obtener la Policía Nacional Civil, pues deben de ser puestos a disposición, ¿verdad? Del juez competente, ya que todos estos elementos pues van a servir de base a para la acusación, ¿verdad? Entonces, debemos recordar también que las prevenciones policiales pues no se pueden, no son únicamente por delito flagrante. Algunas veces pues existe, por ejemplo, una orden de aprehensión girada en contra de alguna persona. Regularmente hay puestos de registro y están identificando pues personas, ¿verdad? Que están transitando por el lugar y la Policía Nacional Civil ven si están solventes, dice. Entonces, así es como han ejecutado pues órdenes de aprehensión. Entonces, coloquialmente, pues decimos, está pendiente de captura, ¿verdad? En estos casos, dependiendo la jurisdicción en que sea aprehendida la persona a razón de una orden de aprehensión girada por juez competente, a ese juzgado, pues se va a poner a disposición, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tiene orden de aprehensión que fue girada por alguno de los juzgados de acá de Guatemala, digamos, por el juzgado sexto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, pues emite orden de aprehensión en contra de Mario López. Mario López transita por Santa Rosa, digamos que por Tacisco, Santa Rosa. Entonces verifican de que la Policía Nacional Civil verifica si esta persona pues tiene orden de aprehensión y resulta que pues lo aprenden, ¿verdad? Dependiendo el horario, esta persona pues al momento de ser aprehendida, los agentes de Policía Nacional Civil pues redactan la prevención policial indicando, ¿verdad?, que fue aprehendido en
el día tal, a la hora tal, en tal dirección, por lo que es puesto a disposición del juzgado de paz de Tacisco, Santa Rosa, ¿verdad? ¿Con qué finalidad se pone a disposición del juez de paz? Con la finalidad de hacerle saber el motivo de su detención, puesto que existe un plazo, ¿verdad? Para poner a disposición a las personas aprehendidas. Entonces, ese plazo se debe respetar. Entonces, el juzgado de paz le hace saber el motivo de detención al sindicado, ¿verdad? Y le hace saber, pues, de que fue detenido en virtud de la orden de aprehensión girada por el juzgado sexto de instancia penal del departamento de Guatemala. Y al momento de hacerle saber el motivo de detención, el juez puede disponer que sea ingresado a algún centro de detención, ¿verdad? En lo que pues es trasladado el expediente al juzgado sexto. Entonces, este expediente, a veces los mismos agentes pues que aprendieron al sindicado trasladan el expediente y al sindicado al juzgado competente. Entonces, así también puede ser si es jurisdicción, por ejemplo, de una cabecera departamental en donde hay juzgado de turno, también puede ser puesto a disposición del juzgado de turno, ¿verdad? Y va a trasladar ese expediente en donde se le hizo saber el motivo de detención al juzgado que giró la orden de aprehensión. En ese sentido, al momento de que el sindicado es trasladado, porque como les decía, los mismos agentes de Policía Nacional Civil algunas veces trasladan el expediente junto al sindicado. Entonces, trasladan al sindicado, en este caso al juzgado sexto, que yo les doy como ejemplo, al juzgado sexto. El juzgado sexto es el competente para resolver la situación jurídica del sindicado. Entonces, como les decía, no solo puede ser la prevención policial por delito flagrante, sino que también puede ser por orden de aprehensión girada contra la persona aprehendida, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, licenciada. No, licenciada. Bueno, vamos a continuar entonces. Acá con las formalidades, pues ya más o menos, pues yo les pude ilustrar cómo es la redacción, pues de una prevención policial, ¿verdad? Regularmente esos indicios incautados al momento de resolver la situación jurídica del sindicado, cuando se concluye, ya para concluir esa audiencia, el juez resuelve que esos elementos queden a disposición del Ministerio Público, ¿verdad? Para que realicen todas las investigaciones pertinentes. Por ejemplo, cuando incautan teléfonos celulares, pues
regularmente se quedan a disposición del Ministerio Público para que pues puedan realizar, ¿verdad?, todas esas diligencias para la extracción de información y puedan tener un sustento para la investigación. Vamos a continuar. Algo más que se me que estaba obviando indicarles en la ley de la Policía Nacional Civil, en el artículo 10, literal E, también establece como una de sus funciones, ¿verdad?, que es aprehender a las personas por orden judicial o en los casos de flagrante delito y ponerlas a disposición de las autoridades competentes dentro del plazo legal. Entonces, no sé si gustan, ¿verdad?, hacerle la anotación al artículo 304 del Código Procesal Penal. La anotación de estos artículos de la Ley de la Policía Nacional Civil. Entonces, continuamos con lo que es el desarrollo, ¿verdad?, de los actos introductorios, y continuamos con lo que es el conocimiento de oficio, ¿verdad? El conocimiento de oficio, pues, tiene aquí como parte de su fundamento el artículo 367, el artículo 367, que esto pues es aplicable, ¿verdad?, en el debate, pero más adelante pues yo les voy a ampliar un poco. Artículo 367, delito en audiencia. Si durante el debate se cometiere falta o delito, el tribunal ordenará levantar acta con las indicaciones que correspondan y hará detener al presunto culpable, remitiéndose copia de los antecedentes necesarios al Ministerio Público a fin de que proceda de conformidad con la ley. Análogamente se procederá en el caso de una falta, sin perjuicio de la libertad del imputado. Entonces, eso pues sería un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es el conocimiento de oficio. Pero el conocimiento de oficio no solo se puede dar del delito en audiencia, ¿verdad? Durante todo el desarrollo del en cualquier etapa, perdón, del proceso penal, pues puede darse esta forma de acto introductorio, ¿verdad? El conocimiento de oficio se entiende como el acto introductorio por medio del cual se pone en conocimiento de autoridad competente la comisión de un hecho delictivo, con el objeto de que se inicie proceso penal en su contra. Este acto introductorio consiste en que una persona comete el delito en cualquier etapa del proceso penal, básicamente en presencia del juez. Como por ejemplo,
que digamos que en alguna audiencia, ¿verdad? Alguno de los presentes en la audiencia, pues golpee, por ejemplo, el sindicado golpea a una de los sujetos procesales, ¿verdad? Entonces, en eso, el juez, debe denunciar ese hecho, ¿verdad? Por el delito en el que está incurriendo el sindicado, ¿verdad? Eso, por decirlo, pues, en el proceso penal. ¿Alguien que me dé un ejemplo que quiera participar? De algún delito como acto introductorio, ¿verdad? Conocimiento de oficio es el delito, pues, que se comete en presencia del juez. Licenciada, ¿podría ser que alguien esté llamado a declarar y mienta en su declaración y en ese preciso momento lo descubran? Sí, podría ser. Sí, podría ser. ¿Alguien más? Leslie. Por ejemplo, que presente documento de identificación falso también. Así es. Ajá, sí, muy bien. Gracias. A ese respecto, ¿sí? ¿Quién más iba a intervenir? Eso que acaba de decir la compañera es falsedad ideológica, ¿verdad? Sí, ahí hay una falsedad, ¿verdad? Les voy a comentar una experiencia que se tuvo, ¿verdad? En un juzgado de familia. En un juzgado de familia se estaba desarrollando un juicio, ¿verdad? Pero a ese juzgado compareció una abogada con un carnet del Colegio de Abogados, pues que era falso. Regularmente en el juzgado donde yo estuve trabajando, el juez siempre pues verificaba, ¿verdad?, que efectivamente el abogado contara con número de colegiado, que fuera colegiado activo, la constancia, ¿verdad? Esa constancia regularmente pues lo dice en el carnet. Hasta qué fecha el abogado pues está activo, ¿verdad? Esta vez pues la abogada llegó a hacer problemas por el desarrollo por el trámite en el proceso. Entonces la abogada decidió dejar su carnet mientras se le iban a devolver unos documentos. Al verificar para la devolución de esos documentos, al verificar en el Colegio de Abogados, resulta que no se encontraba registrada, no había registro para ella. Entonces llamó la atención y empezamos pues a verificar, ¿verdad?, las características pues de que tienen los carnet del Colegio de Abogados y Notarios. Entonces daba pues la apariencia, ¿verdad?, de ser falso. Entonces, a ese respecto, cuando el juez empezó a como hacerle preguntas a la abogada, ¿verdad?, dejó el carnet y se fue. Ya no se apareció más. Entonces, constituye un acto introductorio como lo es el conocimiento de oficio.
el juez estaba conociendo, ¿verdad? De ese posible delito. Entonces decidió certificar con un informe, ¿verdad? Con un informe decidió remitirlo al Ministerio Público para que se iniciaran las investigaciones respectivas. Ya luego de eso, pues yo ya no tuve conocimiento en qué concluyó esa situación. No sé si le iniciaron proceso penal a la supuesta abogada, puesto que pues lo único que teníamos era ese carnet, ¿verdad? De identificación que ella utilizó. No se pudo individualizar, se mandó lo que era el carnet, ¿verdad? Que quedó ahí en el juzgado para que el Ministerio Público realizara todas esas diligencias, ¿verdad? Necesarias para determinar si esta persona pues había incurrido en alguna falsedad, ¿verdad? Entonces, ese es lo que es el conocimiento de oficio. Otro ejemplo podría ser cuando los jueces otorgan medidas de seguridad por violencia intrafamiliar. Entonces, en el desarrollo de ese otorgamiento, ¿verdad? El juez pues determina de que, por ejemplo, la mujer que va a pedir medidas por violencia intrafamiliar, pues allí en la declaración que ella da, dice que fue golpeada, que fue golpeada y que sus hijos pues también eran golpeados por el agresor, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el juez que otorga las medidas tiene la obligación de certificar lo conducente por la posible comisión del delito de violencia contra la mujer. Y en este caso, pues, el maltrato, ¿verdad? A los niños también podría constituir el delito de maltrato a personas menores de edad, ¿verdad? Entonces, eso pues sería algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que es el conocimiento de oficio. Solo permítanme un momento. Bueno, continuamos. José Luis, dígame. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a las faltas, con eso, un ejemplo podría ser pues, que el imputado se conduzca de forma irrespetuosa, inadecuada ante las autoridades, ante el juez, o no tiene nada que ver con esas faltas, es otro tipo de faltas. Fíjese que acá de lo que es en el debate, pues en ese sentido, si no es un sujeto procesal
¿Quién me dijo de que se conducía de manera inadecuada? El imputado. El imputado. Ajá. Acá, pues, en el artículo 358 del Código Procesal Penal, regula el poder de disciplina, por ejemplo, en el debate, ¿verdad? Acá, pues, si fuere, acá establece el presidente del tribunal ejercerá el poder de disciplina de la audiencia. También podrá, por razones de orden, higiene, decoro o eficacia en el debate, disponer el alejamiento de las personas cuya presencia no fuera necesaria. 2. Corregir en el acto con arresto hasta de 5 días o multa las infracciones que se cometan sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencias. La medida será dispuesta por el tribunal si el infractor fuere el representante del Ministerio Público, el acusado, el querellante, las partes civiles o sus mandatarios. Si los expulsados fueren Ministerio Público o el defensor, forzosamente se procederá al nombramiento del sustituto. Si fueran las partes civiles o el querellante, podrán nombrar sustituto, y si no lo hicieren, se tendrán por abandonadas sus intervenciones. Si fuere el acusado, la audiencia continuará con el defensor. Entonces, esto es en relación al debate, ¿verdad? Que pues el presidente del tribunal va a ejercer ese poder de disciplina. Entonces, si fuere, pues dependiendo, ¿verdad?, la gravedad del asunto, en qué forma pues actúa el sindicado, ya el juez pues dispondrá, ¿verdad?, si se certifica lo conducente o no, para que sea procesado por ese hecho, ¿verdad? ¿Pude aclarar su duda? Sí, está bien. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más? Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos. ¿Qué pasa si en ese conocimiento de oficio el juez pues, por decirlo así, ¿verdad?, según los ejemplos que les he proporcionado, ¿qué pasa si no certifica lo conducente, por ejemplo? Por algún delito del que tuvo conocimiento derivado de una diligencia que lleve a cabo. Ángel. Incumplimiento de deberes, licenciado. Ajá. También por ser funcionario público está en omisión de denuncia, licenciada. Muy bien, claro que sí. ¿Alguien más? Licenciada, ¿no sería prevaricato o no aplica ahí? No, el prevaricato no. El prevaricato pues tiene otros verbos rectores. La omisión de denuncia, el incumplimiento de deberes. Vamos a ver qué otra cuestión podemos encontrar acá. ¿Alguien que me dé otro ejemplo? Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, como les decía, ¿verdad? Si el juez en este caso, ¿verdad?, no pone de conocimiento
los hechos suscitados pues incurren en los delitos pues que los compañeros nos han indicado. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? Ángel, aún, vamos a ver. No sé. Licenciada, disculpe. Ah, bueno, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con lo que es el proceso penal. Concluimos ahí entonces con los actos introductorios, derivado, ¿verdad? De todos esos, de todos esos hechos puestos en conocimiento de la autoridad competente, ya sea por denuncia, querella, prevención policial o conocimiento de oficio, ¿verdad? Continuamos con lo que es la desestimación o los obstáculos a la persecución penal. Cualquiera de estas dos cuestiones se pueden derivar de los actos introductorios, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo 310 del Código Procesal Penal establecen los presupuestos para que se pueda dar una desestimación, ¿verdad? Una desestimación, pues, se da cuando el acto, pues, que se denunció, ¿verdad? Se puso en conocimiento, no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, ¿verdad? Entonces le vamos a dar a alguien que por favor le dé lectura al artículo 310 del Código Procesal Penal, alguien que quiera colaborarme. Si quiero, yo lo leo. Muy bien, gracias. Artículo 310, desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará, dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad, dentro de los 10 días siguientes, a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. Hasta ahí, gracias. Okay. Gracias, muy amable. Entonces, acá dice en qué casos, ¿verdad? Procede la desestimación. Entonces, con esa desestimación, pues ya no se continúa la investigación. Entonces, acá pues nos indica cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial, en esos 3 casos, ¿verdad? No sea constitutivo de delito o no se pueda proceder. Imaginen de que denuncian, ¿verdad? Alguna cuestión que pues el fiscal determina que los hechos pues no encuadran en ninguno de los tipos establecidos en el Código Penal. No encuadran, entonces el fiscal puede proceder a la desestimación o cuando no se pueda proceder. Entonces, ¿en qué casos no se pudiera proceder? Porque en la denuncia
no se pueda iniciar una investigación, ¿verdad? No se proporcionan aquellas circunstancias suficientes en las que se pueda desarrollar una investigación, ¿verdad? Entonces, en esos dos casos, el fiscal puede desestimar. Acá la ley pues fija un plazo, ¿verdad? Que es de 20 días siguientes de presentada, ya sea la denuncia, la querella o la prevención policial. Entonces, se presenta cualquiera de estos 3 actos introductorios. A partir de esa recepción, el fiscal pues tiene 20 días, ¿verdad? 20 días para comunicar la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado. Entonces, cuando ustedes, pues, digamos, ¿verdad?, denuncian ante el Ministerio Público, pues, si ustedes necesitan, ¿verdad?, que se proceda, ¿verdad?, deben hacer alusión a ese plazo que tiene el fiscal, ¿verdad?, para decidir si se va a iniciar la investigación o debe desestimar, ¿verdad? Entonces, en ese plazo, pues a ustedes les tienen que comunicar, ¿verdad?, la decisión, si ustedes fueran a denunciar o fueran agraviados en alguna denuncia, ¿verdad? Y si ustedes no estuvieran de acuerdo con la desestimación, tienen el plazo de 10 días, ¿verdad?, para objetarla ante el juez competente. Entonces, cuando ustedes les hacen saber que se desestimó el caso, a partir de ese momento, ustedes tienen el plazo de 10 días para solicitar una audiencia ante el juez competente, ¿verdad? Una audiencia de oposición a la desestimación. Entonces, el juez debe ser garante, ¿verdad?, de esa decisión, debe ser garante de los derechos, ¿verdad?, que tiene la persona denunciante, agraviado o víctima. Debe ser garante de esos derechos, por lo que él es el facultado, ¿verdad?, para decidir si procede la desestimación o no. ¿Por qué creen ustedes que el juez debe de verificar ese extremo, si es procedente la desestimación o no, cuando el fiscal tiene la facultad de desestimar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces el juez debe de intervenir porque a veces pues surgen arbitrariedades. El fiscal toma la decisión de que se desestima, mire, no se puede proceder, mire, esos hechos no son constitutivos de delito. Entonces, la persona denunciante, ¿verdad?, agraviado o víctima, pues no se va a quedar con eso. Entonces, para eso está el juez, para que tenga intervención. Y como es un juez de garantías imparcial, él va a decidir, ¿verdad?, si el Ministerio Público debe investigar o si es procedente esa desestimación. Solo que en ese caso, pues si el juez considera que la desestimación
es improcedente y que debe investigar, acá la ley pues establece, ¿verdad?, que se debe de asignar a otro agente fiscal, ¿verdad? Porque como el fiscal que desestimó el caso, pues ya dio a conocer su razonamiento, ¿verdad? Las razones que lo instaron a tomar tal decisión. Entonces es preferible que otro fiscal pues continúe con la investigación, ¿verdad? Eso para garantizar los derechos pues del denunciante, agraviado o víctima. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Licenciada, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué en el inciso 4 tiene el conocimiento de oficio, tiene un asterisco? ¿A qué se refiere eso? Fíjese que en este esquema, pues en este esquema no he logrado yo determinar por qué razón tiene el asterisco, pero ha de ser, ¿verdad? Que no está regulado como tal en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Ya que el conocimiento de oficio, pues no solo puede ser aplicable al delito cometido en audiencia respecto al debate. Entonces, la figura como tal en el Código Procesal Penal, pues no está, ¿verdad? Tal vez por esa razón, pero como el licenciado Nájera, pues les proporcionó este esquema, sería pues de consultárselo, ¿verdad? Está bien, gracias. Eso es lo que a mí me indica, ¿verdad? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Estoy observando y en el final del cuadro hay 3 puntos con asterisco. La descripción dice, el punto número 1 dice, el procedimiento abreviado es considerado o por algunos autores como un procedimiento desjudicializador. Ese es el punto 1. Y el segundo dice, supongo que es como, no sé qué lenguaje, exception se lo voy a leer con inglés. Dice los delitos menos graves y dice ver procedimiento 465 ternis. Luego está el tercer asterisco que dice que es un esquema con reforma según el decreto 18-2010 y decreto 7-2011. Entonces supongo que por ahí va alguno de los asteriscos va por ahí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Gracias por la observación. Este es un esquema bastante completo que les proporcionó el licenciado Nájera, pero el conocimiento de oficio debe de tener ese asterisco, como les digo, porque no está regulado como tal en la ley, ¿verdad? No hay un artículo que indique conocimiento de oficio, ¿verdad? Como acto introductorio. Entonces eso pues se va derivando de otras normas establecidas al respecto, como les decía, el artículo 367 y 289, ¿verdad? Pero le agradezco su observación. Entonces, posiblemente en el desarrollo de todo el esquema, pues esa anotación con los asteriscos que está pues al final, ya ustedes pues lo van a ir determinando con el licenciado Nájera. Vamos a continuar. Entonces, en relación a la desestimación, hasta donde vamos ahorita, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Licenciada, me surge una inquietud al respecto. La desestimación del caso se da en determinadas circunstancias. Así es.
obligan a su archivo en ese momento. Pero si hubiera una variación en cuanto a esas circunstancias y las cosas cambiaran en la comisión del delito, ¿eso se puede abrir de nuevo o se tiene que iniciar una nueva acción? No, se puede reabrir el procedimiento. Más adelante, si usted ve en el párrafo tercero de ese artículo, establece la desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Entonces, puede reabrirse el procedimiento, ¿verdad? Gracias, licenciada. Muy bien. Vamos a continuar con el segundo párrafo. Se nos adelantó un poquito acá el compañero Mario. Continuamos con el segundo párrafo que pues establece: en los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. Entonces, ahí pues tenemos los parámetros, ¿verdad? Fijados en los casos en que el fiscal no puede decidir por sí solo, ¿verdad? Si un caso se desestima o no. Entonces, cuando la víctima no esté individualizada, pensemos en que esa denuncia pues sí es constitutiva de delito, sí se puede proceder, pero la víctima no está individualizada, debe de pedir autorización judicial el fiscal para poder desestimar. Y además, cuando sea delitos graves. ¿Alguien que me pueda decir, por favor, cuándo se consideran los delitos que son graves? Cuando son de más de 5 años. Cuando la pena supera los 5 años. Perdón, cuando la pena supera los 5 años. Sí, muy bien, Rosita. Entonces, en ese caso, pues, debe de pedir autorización judicial el fiscal para poder desestimar, ¿verdad? Regularmente en los juzgados, penales, ¿verdad? Son tantas las desestimaciones que necesitan autorización judicial. Casi que mensualmente llegan los fiscales con todos los paquetes que tienen con todos los paquetes de las denuncias que tienen para solicitar la desestimación, que regularmente pues son llevados a cabo en una sola audiencia. Entonces verifican que efectivamente, ¿verdad?, proceda la desestimación, y en forma masiva pues regularmente pues son tramitadas estas desestimaciones en algunos juzgados, ¿verdad? Va a depender mucho pues del criterio que tenga cada juez, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento? Una pregunta, Lic. Sí, Arnoldo, diga. Si un caso tiene más de 20 años, ¿se puede reabrir nuevamente el expediente? ¿Y ya fue enviado al archivo el expediente? Digamos que esto aplicable a la desestimación. Sí, así es. A la desestimación, pues tal vez podría reabrirse para ver cuestiones. Si imagine que la pena de la posible comisión del delito que se va a investigar ya haya prescrito ese delito, entonces
podrían aducir la prescripción, ¿verdad? Ya. Pero por esa razón, acá pues el artículo 310 fija un plazo, ¿verdad? Para que esta persona pues, si fuera procedente la desestimación fiscal, pues pueda tener conocimiento de qué se va a hacer, ¿verdad? Si se va a desestimar si se va a desestimar o se va a continuar con la investigación, ¿verdad? Entonces, sí podría reabrirse, pero como les digo, ¿verdad? Tendría que ver la cuestión de la prescripción de la pena, ¿verdad? Pues, ya. ¿Alguien? Ajá. Entonces, ya. Muy bien, gracias. Muy bien. Licenciado, yo tengo una pequeña duda, o dos, mejor dicho. La primera es el conocimiento el conocimiento noticia del hecho delictivo. Vemos que tenemos A, B, C y D en este caso. Cada uno de ellos, esta es la primera pregunta, cada uno de ellos se puede dar es independiente al otro, ¿es correcto? Se puede dar independiente. No entiendo su pregunta. El conocimiento o noticia del hecho delictivo tiene 4 subdivisiones. Ajá, sí. Para poder ir más o menos ordenando mi pregunta. Es decir, denuncia, querella, prevención policial y conocimiento de oficio. Cada uno de estos temas es independiente el uno del otro. Es decir, la denuncia no precisamente tiene que ver con la querella no precisamente tiene que ver con la denuncia. La prevención policial no se da precisamente en la querella y así sucesivamente. Exactamente. Cada una de ellas es independiente o tienen que coincidir algunos aspectos. Fíjese de que son independientes. Son independientes ya que cada uno genera un número de expediente. Dependiendo del delito, por ejemplo, en el delito de extorsión, imagínense que en el delito de extorsión hay una denuncia. Se pide autorización judicial ante el juzgado correspondiente para que emita la orden de aprehensión del sindicado, ¿verdad? La persona que está extorsionando. Entonces, de esa denuncia se puede derivar una prevención policial en la que se pone de conocimiento que se hizo efectiva la orden de aprehensión de fulano de tal para continuar con el proceso, ¿verdad? Entonces, la denuncia y la querella sí pueden tener relación con la prevención policial. Ya que de esas dos noticias, pues debe de haber alguna consignación, ¿verdad? Entonces, la prevención policial sí tiene relación con la denuncia, pero si la prevención policial inicia, es el acto introductorio que a través de una flagrancia dio inicio al proceso penal, no tendría que ver ahí con la denuncia y la querella, ¿verdad? Ok, esa era la primera. Y la segunda, que tal vez sea para usted un tanto más sencilla, es el término que se utiliza en el artículo 310, en el segundo párrafo, cuando dice en los casos en que no se encuentre individualizada la víctima. El término precisamente de individualización de la víctima, ¿cómo lo podemos interpretar? Perdone, licenciada. Sí, le entiendo. Que no se puede individualizar a la víctima. Que no se pueda determinar quién es esa víctima.
que no se pueda identificar tampoco. Entonces, ahí no habría una individualización de la víctima y por eso es que se hace necesario la autorización judicial, porque el juez pues debe de verificar, ¿verdad?, que efectivamente la víctima no se puede individualizar. Ok, entonces el proceso prácticamente de individualización de la víctima corresponde precisamente a identificarla consistentemente en nuestros, en cada uno de los casos correspondientes. Tenemos que identificar, saber quién es, sus datos. ¿Quién es la víctima? Digamos que hay delitos. Yo imagino de que en su curso de Derecho Penal, pues en los delitos se puede, ¿verdad?, determinar quiénes son quién es la persona agraviada, ¿verdad?, dentro del delito que se cometa, porque como hay delitos en los que la agraviada pues es la sociedad, ¿verdad? Entonces, pero ya, por ejemplo, ¿en qué les diré? En una denuncia, alguien que me dé un ejemplo en donde no se puede identificar a la víctima. Licenciada, buenas noches. Buenas ¿Podría noches. ser el hecho de que alguien esté conduciendo bajo efectos de alcohol y vaya en una motocicleta desplazándose indebidamente en la carretera y se caiga de la moto y se cause lesiones él mismo? ¿Podría ser eso? Porque está poniendo en peligro, está poniendo en riesgo la movilidad y la seguridad de tránsito. No le capté muy bien. La persona que va conduciendo una moto va bajo efectos de alcohol. Así es. Y se cae, pero solamente se lastima él. No hay una persona extra dañada. Entonces, ¿y quién denuncia? Solamente la autoridad que lo encontró allí tirado y descubrió que estaba ebrio. Ah, bueno, no sería ahí como una responsabilidad de conductores. Sí, entraría. Entonces, ahí la agraviada sería la sociedad. Así es, pero de igual manera también puso en riesgo la seguridad de tránsito. Entonces, allí no se podría individualizar una víctima. Ahí no se podría individualizar. Individualizar, pues, como les decía, ¿verdad? Es identificar a la víctima. Es identificar a la víctima, determinar quién es la víctima de ese hecho, ¿verdad? En ese hecho, determinar quién es la víctima. Así se entendería, ¿verdad? Bueno, yo lo entiendo de esa forma. Le agradezco mucho, licenciado, muy amable. Bueno, licenciado, disculpe, en el caso y en el ejemplo que ponía el compañero Mario, creo, de un accidente de tránsito, por ejemplo, podría darse el caso de que una persona viene en estado de ebriedad, o no sé, o en todos sus cabales, ¿verdad? Sin pueda atropellar a una persona y esta persona quede inconsciente y bueno, pues no porta ningún documento de identificación ni nada de esto y se la llevan al hospital. ¿Podría ser un caso similar a ese, licenciado? De que la persona no ha sido identificada, o sea, prácticamente la víctima no es identificada en ese momento. Y bueno, la persona que la atropelló es detenida por la policía porque, bueno, él se queda en el lugar de los hechos. ¿Podría ser este caso o algo similar, licenciada? Fíjese que no, porque la persona se tiene conocimiento que está en el hospital. Pero no porta documentos de identificación, por lo que no ha sido identificada plenamente. Fíjese que en ese caso, pues no sería aplicable, porque el juez tendría conocimiento de que esta persona, pues está lesionada
ahí sí se puede determinar quién es la víctima. La víctima es una persona que está en el hospital que no ha sido identificada, pero sí hay una víctima. La víctima ahí sí fue individualizada, digamos, pero sí, no pues, identificada. Y sí, pues por los registros del hospital, seguro, ¿verdad? En el que está en la cama tal, fue ingresada tal, o sea, ahí hay un registro de la persona. Así es. Ah, perfecto. Sí, muy amable, licenciada. Muchas gracias. Bueno, a la orden. Licenciada, en el ejemplo podría ser una persona que muere calcinada. Eh, imaginemos que Y sí. pero que sí se sabe quién hizo el hecho, ¿verdad? Sí, digamos que yo como propietario de un terreno, voy a mi terreno y veo que hay restos de restos humanos calcinados. Entonces se ve un tanto sospechoso. Yo voy, denuncio. Allí, en ese caso, viene el fiscal y dice, fíjese que se va a desestimar porque, a simple vista, pues, digámoslo así, ¿verdad? Un tanto absurdo, yo sé Supuesto. que de esta manera es supuesto, ¿verdad? No, fíjese que no, porque puede que sean restos de algún animal. Entonces, y no se ha podido individualizar. Como todo eso, pues lleva un procedimiento, ¿verdad? Las diligencias que se deben de tramitar ante el INASIF. Digamos que arbitrariamente el fiscal quiere desestimar por alguna razón, como le digo. En ese caso, se debe de pedir autorización judicial para poder desestimar. En ese caso, el juez podría ordenarle al Ministerio Público, ¿verdad?, que realice los peritajes sobre esos restos, o digamos que el fiscal no realizó todos esos medios, no diligenció todos esos medios necesarios para determinar qué tipo de restos son los que se encontraban en mi terreno. Entonces, ahí es donde interviene el juez y le debe de decir, ¿verdad?, si continúa con la investigación o no, porque los peritajes para determinar qué tipo de restos son, pues son necesarios. Entonces, en ese caso, pues también, ¿verdad? No sé si le pude aclarar su duda. Bueno, entonces, en la siguiente clase, pues se continuará, ¿verdad?, con el tema de la desestimación. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Espero pues se vuelva a dar la oportunidad. Espero que haya sido satisfactoria, ¿verdad?,